Muy bien. Pues Perfecto. bueno, profesor, muy buenas noches. Buenas noches. El día de hoy estamos realizando una entrevista para la materia de Geografía Social Humana de la licenciatura en Sociología. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la urbanización y el entorno urbano, pero antes de comenzar me gustaría que usted se presentara, nos diera un poco de explicación sobre sus credenciales y pues más que nada empezaríamos con las preguntas. Ok. Pues muchas gracias por tomarme en cuenta, César. Pues mis credenciales no tienen mucho que ver con el tema, pero soy licenciado en Antropología Social de la UAM Iztapalapa. Eh, Soy maestro en Antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Y pues me dedico a la docencia en media superior. He publicado algunos artículos que, bueno, hay uno por ahí que si se googlea tiene bastantes visitas, que es de ciudadanía y cultura política, que está en revistas indexadas de como Cielo, Redalic, ahí de la de preferencia, se puede encontrar mi nombrecillo. y y bueno, pues en la docencia yo entré a trabajar por el área de sociología política. Yo soy antropólogo, la especialidad que yo tengo es cultura política y el programa de sociología política pues era un programa muy bueno porque se hablaba de pues, la sociología no solamente la más clásica como los positivistas o como Parsons, sino que se trataban temas como de la teoría crítica de Marcuse, obviamente sociología de la religión, como Durkheim, era un muy buen programa. Y digo que era porque la reforma de Peña Nieto nos lo quitó y dejó de existir la asignatura de sociología, dejó de existir la asignatura de antropología social. Y en ese entonces, cuando yo empecé a laborar, pues me tocó dar la materia de geografía, que es una materia que yo, pues antes de estar en la labor pública, antes de trabajar para la SEP, yo daba nivel secundario y ahí daba geografía, que pues es una geografía muy, muy general, ¿no? Ya cuando pude trabajar con tu grupo, y bueno, ya en la EPO 28, pues ya pudimos ahí como darle otro enfoque, platicar ahí como algunos aspectos de migración, de geografía política, de geografía económica, porque básicamente, pues yo de geografía en general, pues sé lo más básico, ¿no? Sí, Pero sí. pues bueno, era algo bueno, era algo interesante que surgió. Pero bueno, repito, no soy especialista en cuestión de geografía humana ni de urbanización, pero bueno, algo podemos aportar. César, muchas gracias por considerarme. Sí, sí, no, gracias a usted por prestarnos un poquito de su tiempo y de su conocimiento. Y bueno, hay que comentar aquí en la entrevista que ya hubo una entrevista previa que por cuestiones técnicas pues no se pudo presentar Sí. y de la cual más o menos tenemos todavía un poquito de noción y me gustaría retomar ciertos puntos que se hablaron que me parecen interesantes ahora que estuve reflexionando sobre lo que se habló. Y me comentaba también usted al principio de Sí. de la entrevista previa que usted había recibido alguna formación en geografía durante su carrera, ¿no? Durante la formación en antropología en la UAM, ¿no? Me comentó en algún momento. Mm, lo que comentaba era que la carrera de antropología social, particularmente en la UAM, ya no en la UNAM, porque ya ahí es como mucho más especializado y de hecho en la UNAM tiende un poco más los estudios hacia la cuestión rural indígena. En la UAM me parece que son un poco más
más abiertos a la cuestión de estudios urbanos, estudios de la ciudad, y que lo que yo te comentaba era que de hecho había como una cercanía muy grande con la carrera de geografía humana. No tuve una formación tal cual en ninguna asignatura propia de la geografía humana, pero, por ejemplo, al inicio de mi estudio ahí en la UAM, estuve de 2005 a 2009, formé parte de una revista que se llamaba Bricolage, no sé si todavía exista, era una revista de estudiantes. Y esa revista era tanto de antropología social como de geografía humana. Entonces, todo el acercamiento que yo pude tener a la geografía humana fue por medio de mi papel en el consejo editorial en Bricolage, en esta revista. De manera formal, pues no, realmente no tuve como una formación, más bien fue como una cuestión de acercamiento, si se puede decir, de manera autodidacta por medio de lo que me tocaba leer, editorializar ahí en la revista. Esa fue mi experiencia con la geografía humana. Bueno, yo creo que para empezar en el tema de urbanización y entorno urbano, empezaríamos con las preguntas. La primera que hablamos en la entrevista previa y que aquí también retomamos de nuevo es, a su consideración, la urbanización, si ha logrado sus objetivos en la actualidad y a qué costo ha sido eso. Pues algo que yo te comentaba es justamente que la urbanización logra sus objetivos, porque su objetivo de la planificación de la ciudad pues es crear un centro administrativo y un centro que organice el capital, el trabajo y la vida pues en masa en general, ¿no? Retomábamos esta cuestión, yo te ponía el ejemplo de las civilizaciones agrícolas en general, que tenían una planificación pues ceremonial, religiosa, ritual, y en ese sentido cumplían pues su objetivo de manera cabal, ¿no? Y lo contrastaba, por ejemplo, en el caso de Teotihuacán, pues que es una ciudad ceremonial, se le conoce así, ¿no? La ciudad de los dioses, y pues la planeación es bellísima, ¿no? Esta famosísima calzada de los muertos, pues que conduce y que uno puede ir observando al día de hoy las edificaciones, los templos y conducir al templo principal. Pues eso es una muestra de cómo la urbanización cumple con su objetivo. Y en ese sentido el costo, pues ya lo platicábamos, ¿no? El costo es visible de manera muy notoria, porque cuando uno visita Teotihuacán, pues lo que ve es justamente un entorno, unos cerros, un valle totalmente depredado, que se utilizaron todos los recursos para estos fines ceremoniales, ¿no? Y yo creo que ahí podemos hacer una analogía con la ciudad moderna, ¿no? Con la ciudad industrial, con la ciudad capitalista, pues que efectivamente cumple su objetivo de concentrar el trabajo, de concentrar la mano de obra, de concentrar los medios de producción, pero lo hace también a un costo altísimo, ¿no? A lo mejor ya los recursos que se toman no están precisamente aquí alrededor de esta ciudad industrial, de esta ciudad capitalista, pero sí se toman de algún lado y provocan una depredación tremenda, ¿no? Las emisiones de contaminantes de estas fábricas, de estas, pues de estos centros industriales, la emisión de colorantes o de contaminantes a los ríos. Yo creo que podemos decir que sí cumple con su objetivo, pero su objetivo en un principio es un objetivo que trasciende a lo humano, ¿no? A lo humanístico, porque esta ciudad moderna, esta ciudad actual, pues es una ciudad liberal capitalista pues, que se dedica a la maximización de la producción y se preocupa muy poco por la condición humana. Si me preguntas si cumple su objetivo, creo que lo cumple, pero el costo es un costo
ecológico y un costo humano impresionante. Es una depredación horrible de los recursos y también es una sobreexplotación pues inhumana de la mano de obra. Sí, en la entrevista anterior también estuvimos platicando de esa relación que existe entre la urbe con el capitalismo y la sociedad, el obrero en general, ¿no? Y hubo un concepto Sí. que abordó usted que me parece interesante y me gustaría retomar. Usted hablaba de las ciudades dormitorio, de esos trayectos que hace la clase obrera de 2 horas de los centros urbanos ahora sí que a sus residencias, ¿no? Que la mayoría son pequeños poblados o municipios con poca o nula actividad industrial, por lo cual se ven obligados a viajar prácticamente sí, a viajar a la urbe a buscar el trabajo, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé, ese concepto, ¿qué más a profundidad, qué es? O sea, ¿qué se puede abordar a partir de ese concepto? ¿Y por qué no es tan conocido, no? ¿Por qué no se retoma tanto? Sí, yo ni siquiera me puedo acordar si hay un autor o si es únicamente un concepto que se utilizaba de una manera muy distante. Yo la licenciatura la curso en la UAM Iztapalapa, y pues estamos hablando ya de una zona que es un tanto periférica, ¿no? Y que pues muchos de los estudiantes se tienen que trasladar de la misma manera que los obreros, pues varias horas. A mí me tocó, por ejemplo, estar estudiando en la UAM cuando se estaba construyendo el distribuidor vial de la Concordia, que, bueno, ahorita vamos a eso, pero era un tráfico horrible porque allá fuera de Santa Marta, del metro Santa Marta, pues es una conexión que te lleva que continúa la calzada Ignacio Zaragoza y luego parte hacia Ermita, y divide un poco, ¿no? Y ya luego lo que es periférico. Pero sí, efectivamente había que estar pues 3 horas para llegar a la universidad, y esos problemas ahora se han agudizado. Repito, yo no sé si hay algún teórico, debe de haberlo, que nos hable de las ciudades dormitorio, pero es un fenómeno que es clarísimo y que de hecho platicábamos la vez anterior, que teníamos un ejemplo muy ilustrativo, pues que tenía que ver con esta cuestión de lo que había sucedido con el metro, ¿no? La semana anterior, y cómo podría decir que es una simple, pero no es tan simple, es algo terrible, esta caída de la infraestructura del metro, pues colapsa toda una zona del área metropolitana, pues que es toda la gente que viene de Mixquic, de Chalco, del mismo Tláhuac, de Cocotlán, de todos estos sitios que efectivamente necesitan desplazarse hacia la ciudad, porque otra vez la ciudad pues tiene ese propósito que es concentrar el área productiva, las fuerzas productivas, y pues es algo que nosotros podemos ver pues también con lo que sucedió el día de ayer, que toda esa fuerza productiva que se moviliza muy temprano hacia la Ciudad de México y más allá de la Ciudad de México, ya incluso hasta zonas como Santa Fe, por ejemplo, ya mucha gente va de Iztapaluca o de Chalco o de Ameca a Santa Fe, pues es justamente esa movilización en masa de la fuerza de trabajo. Yo quiero pensar que hay zonas que se establecen con esa finalidad. El caso de Nesa, de la ciudad de Nezahualcóyotl, es muy claro, que es una ciudad, un municipio que se funda para que la fuerza de trabajo que va a estar en la ciudad pues, se establezca ahí y tenga una movilidad más plena. Pero el crecimiento de la mancha urbana pues ha hecho que esa zona metropolitana, que antes era Nesa o Tlalnepantla o Naucalpan, pues ahora cada vez crezcan más, y esa fuerza de trabajo que se está moviendo en masa, pues ya no se dé abasto con las vías de comunicación, con los medios de transporte, y eso
pues incide en eso, pues si yo tengo que ir a trabajar de Ixtapaluca a Santa Fe, pues me voy a hacer al menos 3 horas sin tráfico y pues tengo que salir, si entro a las 7 de la mañana, pues tengo que salir a las 4 de mi casa, ¿no? Y si salgo a las 7 de la noche de mi trabajo, pues voy a llegar a mi casa a las 10. Eh, y eso se convierte en un problema y es un problema que se agudiza cada vez más, pues cuando suceden este tipo de imprevistos como el del día de ayer, ¿no? Que fue pues una lluvia, fue una tromba muy, muy grande y que la ciudad ya con su diseño, con su sobrecapacidad, pues ya no tiene la, la capacidad para estar sosteniendo a tanta gente, ¿no? Entonces, lo que veíamos era mucha gente que venía regresando de la ciudad, de su trabajo, y que se quedó varada porque el diseño de estas estructuras, del distribuidor vial, del metro, pues ya no está soportando tanta gente que se está dirigiendo a la ciudad a trabajar. Y pues ya nada más para terminar con eso, pues creo que también el diseño de estas nuevas unidades habitacionales, pues sí no están tomando en cuenta eso, ¿no? Aquí bueno, en Ixtapaluca, por ejemplo, que están unidades habitacionales como San Buenaventura, pues son ciudades monstruosas, ¿no? Y esas zonas habitacionales están expulsando todos los días a gente que va a servir como fuerza de trabajo, como mano de obra, y que pues es sencillamente esa creación con esa planeación, que pues, creo que es muy, muy deficiente la planeación, porque permite que lleguen miles y miles y miles de personas y que esas personas pues se establecen a las orillas de la zona metropolitana y que de todas esas orillas pues en la mañana se están moviendo hacia la ciudad y en la noche están regresando a sus zonas habitacionales o a sus colonias y están pues no solamente colapsando el sistema de transporte, sino que también están pues como que dando la pauta para que pequeñas situaciones, porque lo de ayer fue una tromba grandísima, ¿no? Pero a los que nos toca o nos ha tocado viajar en el metro o manejando en esta situación, pues sabemos que con una pequeña lluvia, ya con eso tenemos para que se colapse el metro y se colapse la carretera. Entonces, creo que es muy aplicable y tiene mucho sentido este concepto. Repito, es un concepto que yo escuché de una manera muy constante. No tengo la base teórica si es que existe, pero creo que es muy visible y creo que efectivamente la geografía, el urbanismo puede apoyar mucho en aportar pues críticas hacia esa manera en que se están diseñando estas zonas habitacionales, estos medios de transporte, pues en el contexto de estos municipios, estos barrios, estas ciudades dormitorio que están aportando toda la mano de obra. Sí, ok, bueno, aportando un poquito aquí a este punto, hace un tiempo hablaban como una solución el crear centros industriales dentro de estas periferias para de alguna manera evitar esa migración, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo le pregunto a usted, ¿cree que sí sería la solución eso? Y si lo es, ¿por qué no se ha hecho? Porque quizás sería una forma de evitar, ¿no? Lo que usted comentaba, esas grandes migraciones que Sí. a la larga en determinados sucesos, por muy pequeños que sean, detonan una serie de situaciones que hacen que se vea insuficiente, ¿no? Las vías de comunicación y los transportes, ¿no? Si, ¿qué es lo que ha causado que no se tomen medidas, ya ni siquiera en el sentido de la infraestructura, sino un poquito más profundas, ¿no? En el sentido social o económico, Uh-huh. para evitar esas migraciones de la periferia, ¿no? O ya hacer algo que los grandes capitales también de alguna manera les beneficia, podríamos decirlo. Pues no sé, de entrada me suena que hay como una,
una cartografía de poder de estos grandes capitales que mencionas, que sienten o tienen alguna necesidad de establecerse en estos centros industriales, en estos grandes centros, y que de alguna manera rechazan la posibilidad de establecerse en otros entornos, porque efectivamente podría plantearse como una solución. Yo pienso, por ejemplo, ahorita yo en este momento estoy en Tultepec y me quedan muy cerca pues zonas industriales muy grandes como Xala, que está cerca de la FES Cuautitlán, de hecho está dentro de esta zona industrial la FES, y muy cerca está Tepozotlán, y toda la zona hacia el sur en periférico es una zona industrial en Cuautitlán Izcalli. Yo pienso que sí puede ser una alternativa. Aquí me parece que ya está agotada, porque el corredor industrial llega desde la entrada a la autopista México-Querétaro hasta Tlalnepantla. Y ya, bueno, pensemos, por ejemplo, también en Naucalpan, y ya de ahí, pues ya, lo que sigue es la Ciudad de México, ¿no? A lo mejor habría que pensar, no sé qué es lo que se tendría que hacer, pero sí habría que pensar en estos grandes corredores industriales que se encuentren en estas periferias y que puedan desahogar un poco esa migración. Me agrada que utilices esa palabra porque sí, efectivamente, aunque es salir temprano de tu casa y luego regresar, sí son procesos migratorios, porque estás básicamente, yo te decía la vez pasada, bueno, pues es que la gente ya no se apropia, ¿no? De sus espacios porque ya no estás en él, te la pasas la mitad del día en el transporte y la otra mitad en tu trabajo, ¿no? Y ya a tu casa ya nada más llegas a dormir, no hay espacio para el arraigo. Repito, no sé qué es lo que tendría que suceder. Supongo que tendrían que ser proyectos pues muy macro, muy grandes, muy bien guiados. Porque, por ejemplo, en el caso de Ixtapaluca, donde se encuentra la autopista México-Puebla, que también está inundada hasta hace rato que yo vi, se intentó hacer un corredor industrial. Hay algunas plantas, hay una que sobrevive, que es la de Panasonic. Mucha gente o varias personas que yo conozco han trabajado en esa planta de Panasonic. Pero lo que yo sé es que se intentó hacer ese corredor y que no tuvieron éxito. No sé por qué razón. Muchas de las empresas que se establecieron ahí, Panasonic es una de las excepciones que existen. Y no sé, pienso, por ejemplo, en Yakult, que es otra fábrica multinacional muy importante que está ahí en Ixtapaluca, pero están aisladas. También yo puedo nombrar a gente que conozco que trabajó en Yakult, pero yo creo que esa experiencia muy particular pues podría convertirse en algo macro, ¿no? Ya no nada más que yo cuente que una persona que conozco trabajó en Yakult o que una persona que conozco trabajó en Panasonic, sino que hubiera pues un proyecto más amplio, no sé cómo, pero que sí permitiera eso, porque eso es lo que se ve, por ejemplo, y pienso, por ejemplo, no sé, antes de que se creara esta monstruosa área metropolitana de la que ya Ixtapaluca, Chalco, incluso ya hasta Meca son parte, pues eso sucedía con las empresas que se establecían, por ejemplo, en esta zona de la México-Puebla, donde es Ayotla, Tlaltizáhuac, que hay algunas empresas de madera, de yeso, de pinturas, pues lo que nosotros sabemos es que la población entera, los adultos de los 60, 70, pues trabajaban en torno a esas fábricas. Entonces, yo creo que podría resultar beneficioso, pero desconozco cuál es la manera en que se podría llevar a cabo. Que sí desahogaría mucho estos problemas que estamos viendo de cómo se colapsa el espacio público, de cómo se colapsa el transporte, de cómo se colapsan todas las vías de comunicación con esta sobresaturación del espacio público.
Sí, sí hay una interrogante que valdría la pena analizar y reflexionar, porque sí, yo también creo que sería muy beneficioso, e inclusive que sea una industria apegada al mismo entorno, ¿no? Donde se está desarrollando, ¿no? Como usted comentaba, en Chalco, o en Iztapaluca, o en Nezahualcóyotl, o en Los Reyes, donde quizás deberían de desarrollarse ciertas industrias que estén ligadas o que sean conscientes del contexto en donde se están desarrollando, ¿no? Ujú. Y sí valdría la pena reflexionar sobre eso, y quizás sería una de las soluciones a nivel macro que podrían atacar este problema de las grandes migraciones de las personas. Y también la siguiente pregunta y tema que me gustaría profundizar con usted va ligado a esto, ¿no? Al arraigo de los espacios que las personas tienen, ¿no? También usted hacía un comentario sobre una especie de alienación que tienen las personas respecto a su lugar de origen, en donde esperan con el éxito económico olvidarse del lugar donde crecieron o donde residen. Y es Sí. también un tema que valdría la pena profundizar, ¿no? Porque también representa un fenómeno geográfico y sociológico y antropológico que vale mucho la pena profundizar, y que usted hizo una mención, ¿no? De esa alienación que existe de las personas. Sí, hay que recordar que en términos de materialismo, pues esta separación de su producto del trabajo eh, al obrero, que es una de las cosas que Marx criticaba mucho acerca del éxito del capitalismo, eh, pues creo que ha sido mucho más vistosa ahora, ¿no? Porque ha triunfado de una manera mucho más grande el capitalismo, ya no nada más despojando al trabajador de su producto eh, con este proceso de alienación, sino que también ya lo está despojando del espacio vital en el que se desenvuelve. Y eso es muy beneficioso para el proyecto neoliberal, ¿no? Para el proyecto industrial. Eh, hay como te comentaba, hay un concepto de un antropólogo francés que es Marc Augé, que él habla justamente de los no lugares, ¿no? Y, y tiene todo que ver con esta alienación de la que hablaba Marx y de que podemos ver en la actualidad, pues que ahora ya no hay este arraigo, ya no hay este aprecio por el suelo en el que te desenvuelves, porque básicamente ya no perteneces a ese suelo, ¿no? Básicamente ya no tienes un vínculo estrecho, un vínculo sólido con esos lugares, porque te estás movilizando de manera constante y seguramente el metro pues no te permite sentir cierto arraigo, más bien sientes cierto desprecio por tener que estar ahí hacinado. Yo recuerdo mucho cuando estaba la línea A del metro, salía muy enojado, ¿no? Todo el tiempo, porque se separaba 5 minutos en cada estación. Entonces, esos espacios en los que te encuentras, esos espacios en los que sí te desenvuelves, pues no te dan pie para ese arraigo, y mucho menos vas a tener arraigo por un lugar, a lo mejor en una zona habitacional a la que tuviste que llegar, o a lo mejor sí en tu colonia en la que creciste, pero si esta únicamente te sirve para llegar a dormir, ¿no? Y llegas únicamente con deseos de ya no saber absolutamente nada de ese lugar. Y creo que eso es algo que se está transmitiendo a las nuevas generaciones, porque en esta fantasía blanca, aspiracional que tienen ahora las nuevas generaciones, que de ninguna manera son generaciones de cristal, pero que sí están un poco cegadas por la cuestión aspiracional, pues ya no se nota de ninguna manera el arraigo por ese territorio, ¿no? Ya más bien, como bien mencionabas, lo que están esperando es eh, pues destacar económicamente para en cuanto puedan decirle adiós a ese suelo, a ese territorio en el que se desenvuelve, ¿no?
yo creo que absolutamente tiene todo que ver con pues con este diseño, con esta planificación, con este propósito que está teniendo la ciudad actualmente, porque ya el obrero y el hijo del obrero, pues ya no pertenecen a ningún lugar, ¿no? Ya solamente pertenecen a esta idea vaga del futuro que puede ser mejor y del que muchos están convencidos, a pesar pues, de las condiciones estructurales. Muy bien. Bueno, no sé, para finalizar esta pequeña entrevista, ¿con qué concluiría en general de estos puntos, ¿no? De la urbanización como propósito, el que se puede rescatar de ella, la migración de las personas que buscan, es que todo va relacionado, ese Sí, mejor futuro y la migración que dejan su lugar de origen, lo reniegan por la búsqueda de un lugar mejor, de una ciudad mucho mejor. Existe como reflexión, también integrándola a su conclusión, alguna solución a esto en general o sí es una situación estructural que, si bien sí tiene solución, va más allá de una simple toma de decisiones a nivel personal, ¿no? Sino que quizás yéndonos a los extremos, quizás es como decían el materialismo histórico y Marx, ¿no? La única solución es la caída del propio sistema, ¿no? En el que nos deshumaniza. sí. Y como hoy más que nunca lo estamos viendo. Entonces, retomando, como le volví a decir, todos estos puntos, ¿con qué concluiría, profesor? Tanto la urbanización como objetivo, las ciudades dormitorio, las migraciones humanas y la alienación del lugar de residencia o de origen. ¿Qué es lo que retomaría de esto? Eh, pues retomo algo que también comentamos la vez anterior, que de hecho tú me lo planteabas acerca de si se podría plantear este desarrollo urbano, este proceso de urbanización de una manera más humana, de una manera más justa con el contexto ecológico y social. Y bueno, pues yo sigo pensando que efectivamente una crítica hacia este sistema de planeación urbana, este sistema de trabajo industrial que se desarrolla en las ciudades, solamente se puede volver más humano, solamente se puede volver más justo con su contexto social y ecológico, pues planteando una crítica al sistema económico imperante. Eh, Repito, desconozco las razones por las cuales los grandes capitales decidan siempre invertir en los mismos lugares, ¿no? Y no crear como estas zonas que permitan que la mano de obra, pues, se desgaste menos o pueda llegar más pronto a su trabajo y de hecho ser más productiva. Pero me suena a una relación pues más global o una analogía con esta cuestión del centro-periferia. Yo lo explicaría de esa manera. Me parece que si sí podemos plantear esa crítica, si sí podemos proponer un rediseño, que si sí podemos pensar en un futuro que sea más humano y más natural y más animal en sentido estricto, en sentido, pues en un sentido que considere al ser humano y a la ecología y al trabajo como parte de un todo, pues tenemos que plantear una crítica al sistema económico y a lo mejor no transformarlo de fondo, que sería la idea, pero sí estar insistiendo y probablemente los estudiantes y probablemente los profesores y probablemente los académicos y los intelectuales pues tienen una responsabilidad en eso, ¿no? Eh, esto nos podría llevar incluso a Foucault, ¿no? Aquellos que tenemos el privilegio de estar en el salón de clases, aquellos que tenemos el privilegio de estar frente al salón de clases,
pues tenemos esta responsabilidad de hablar por los subalternos, ¿no? Y de generar contenido que no se vaya a una nube abstracta que solamente la academia puede entender, ¿no? Sino que realmente proponga soluciones que seguramente las hay, y las hay muchas, pero que no hay que bajar la guardia, ¿no? Y seguir produciendo ese tipo de contenidos en lugar de quedarnos ahí en discusiones acerca de abstracciones o de cuestiones pues que son propias de nubes de complejidad que probablemente no atienden a las urgencias que tenemos actualmente como ciudades y como ciudades industriales y como pues, obreros, ¿no? Porque al final de cuentas somos obreros, nosotros somos obreros de la educación y nos toca formar parte de esos mismos procesos. Entonces, me parece que planteando esas críticas y si seguimos insistiendo, pues bueno, podríamos ir disolviendo esas estructuras y disolviendo esas jerarquías que mantienen a las personas pues 3 horas en el transporte público y 6 horas en el caso de que llueva y que tengas que cruzar la avenida Ignacio Zaragoza inundada con el agua hasta las rodillas, ¿no? Entonces, me parece que sí se puede, que aquellos que tenemos y el privilegio, porque siempre tenemos que reconocer el privilegio que tenemos, pues tenemos que continuar poniendo el dedo en la llaga. Y bueno, esa sería mi conclusión. Bueno, pues sería todo, profesor. Le agradezco mucho sus aportaciones, su tiempo para, no solo para mí, sino para la clase en general, para la profesora, porque sí, sí es importante hacer esta reflexión, como usted decía, ¿no? Creo que a partir de estos pequeños ejercicios pueden ser de vital importancia, ¿no? Para el inicio a una reflexión y que esa reflexión llegue a algo concreto, ¿no? Que no solo se quede aquí a este punto. Entonces, pues, le agradezco mucho su tiempo, sus aportaciones, profesor, y pues nos vemos la próxima y muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias, César, te agradezco mucho y muchos saludos y muchas gracias a tus compañeros y compañeras de grupo y a tu profesora, muchas gracias. Nos vemos muy Bueno, pronto. muchísimas gracias. Hasta luego.